Blasco Peña Herrera Padilla nació en Quito el 22 de febrero de 1934. Pasó sus primeros años en Quito y desde 1939 en Ambato, en casa de su abuela materna. Inició la primaria en la escuela Juan Leumera del padre Juan Bautista Palacios y la secundaria en el Colegio Montúfar de Quito. Obtuvo el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. Desde joven se identificó con los principios liberales y se desempeñó en varios cargos como secretario de la Municipalidad de Quito, profesor de Cívica y Filosofía en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, subsecretario de Educación en 1963, ministro de Gobierno en el último periodo de Velasco Ibarra, presidente de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Fue además subdirector de la revista Vistazo y director del noticiero de Canal 8. Diputado alterno en el Congreso de 1979, vicepresidente de la República en 1982. Además, se desempeñó como embajador y representante del Ecuador ante la OEA, embajador en España, parlamentario andino, catedrático en la Universidad Central y Católica de Quito y conferencista. En diciembre de 1988 publicó El Viernes Negro, en el que narró el cautiverio del expresidente Febrés Cordero. Hombre de una gran oratoria, padre de familia y un gran político, nos abre las puertas de su casa y en sus propias palabras nos dice: ¿qué pasó con Blasco Peña Herrera Padilla? Es un privilegio estar con una notable figura de la política ecuatoriana. Gracias por recibirnos en su hogar, doctor Peña Herrera. Y nos preguntamos, ¿qué hace ahora? Primero, gracias por honrar mi casa y mi persona, a sus órdenes. Bueno, ahora estoy tratando de llevar adelante algunos proyectos editoriales, probablemente algo biográfico y luego otro de recopilación de mis artículos, sobre todo en la revista Vistazo. De acuerdo. Y bueno, además, sufrir en el país, como la mayoría de los 16 millones de ecuatorianos, y complacerme con la evolución de mis hijos, por fortuna, todo sin novedad. ¿Su salud cómo se encuentra? Bueno, mi salud orgánica perfectamente bien. Tengo problemas de locomoción por mis veleidades deportivas de la juventud. Tengo un problema en la rodilla, problema en la otra rodilla, pero afortunadamente nada grave. La mayor parte del día, ¿qué hace usted, doctor? Bueno, diversas cosas, ¿no? Un día normal, digamos. Dedico buena parte a actividad física. Concurro a una piscina y un servicio de gimnasia que me toma una buena parte de la mañana. Y además, las actividades que eventualmente se producen. ¿Qué es lo que más placer le causa en la actualidad? Yo diría que verme rodeado de mi familia, de mi maravillosa mujer, de mis hijos y sobre todo de la parte más importante de la familia, que son los nietos. Y me los imagino... bisnietos. Ah, no tengo bisnietos todavía. Me imagino que doña Zeynep lo mima mucho. No diría eso yo, pero que me acompaña, que me guía con entereza. Sobre todo cuando vamos en el automóvil, ella es un copiloto sumamente severo. Porque se conocieron en un certamen literario. ¿Cómo fue aquella vez que se conocieron con doña Zeynep? Es decir, en aquel certamen en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, del cual ella fue alumna. Así es. Me tenían muy especial aprecio las monjitas y me invitaron a ese festival. Usted era un buen orador, ¿no? Sí, tenía que decir unas palabras y como efectivamente lo hice. Pero ese fue un conocimiento así muy superficial con ella. Inclusive pronuncié mal su nombre cuando tuve que anunciarla
y eso le debe haber molestado seguramente. Poco tiempo después, en una fiesta de amigos, en casa de una familia muy querida, la familia Buitrón, allí la conocí. Allí, como se decía en aquel tiempo, me pasé con ella en la fiesta. Ya. Y ahí sí quedé enganchado, pero mi secula seculorum. Dado que vivió la época dorada de la música nacional y el bolero, ¿con cuál se identifica más? Bueno, yo me identifico, y esto no es petulancia, pero porque simplemente es así, con la música clásica. Y en cuanto a la música popular, me dan por igual tango, pasillo o bolero. No tengo nada específico. Había nombrado de sus nietos. ¿Usted se considera un abuelo ejemplar? No, un abuelo ejemplarizado por ellos, porque se portan estupendamente bien. ¿Cuántos nietos son los que componen la familia? 9. 9 nietos. ¿Qué recuerdos tiene de sus padres, doctor Blasco? Bueno, de mi padre, un terrible recuerdo que fue el de su fallecimiento. Debido a la enfermedad del cáncer. Sí, no sé si habrá sido cáncer. Ya. Le detectaron un tumor cerebral, pero en Estados Unidos. Gracias. Estaba de paso para Francia porque el doctor Velasco le había nombrado embajador en París. No alcanzó a llegar, se quedó en Nueva York y de ahí retornó ya para sus últimos días. ¿Y doña Rosa Elena Padilla? ¿Qué le dice? Mi madre adorable me acompañó pues permanentemente, ¿no? Y era una persona excepcionalmente inteligente y yo le diría que resignada a las durezas de la vida, porque mi vida infantil y en los primeros años de la juventud fue muy vivida. Porque viajemos en el tiempo un poco hacia atrás. Ubiquémonos de la ciudad de Ambato con su abuela, doña Hermelinda Mosquera de Padilla. ¿Cambió su vida un poco después de la de sus padres, por su niñez específicamente? Bueno, yo creo que el amparo de mi abuela materna y de mi tío, sobre todo mi tío Alberto Ambato, fue importantísimo para mí. Porque yo inicié en el preparatorio del Colegio La Salle en Quito, no me adapté, o no sé, la condición en que estaba, o estaba porque estaba subinterno. Claro. Y luego, pues, al trasladarme a Ambato, poco a poco me fui acomodando, adaptando, y fueron años muy gratos. Continuando con este viaje por el tiempo, mi doctor Peñerera, usted llega a ser doctor en jurisprudencia de los tribunales de la República. ¿Comienza ahí su trayectoria política? No, la había iniciado antes. Casi inmediatamente de mi ingreso a la Universidad Central, me incorporé al Centro Liberal Universitario que existía en aquel entonces. Y comencé a actuar. Muy poco tiempo después fui designado delegado a Guayaquil. Allí conocí al doctor Raúl Clemente Huerta, que era en ese momento figura importante en el partido. No era todavía director, ni mucho menos candidato. Y bueno, con su apoyo, con su guía, con su estímulo, y el de muchos otros dirigentes liberales de primera línea que tenía el partido en aquel tiempo, pues comencé a actuar más intensamente. Decía que ya como miembro de las Juventudes Liberales trabajó en el 55 en la candidatura de Carlos Andrade Marimalo a la alcaldía de Quito. Tan joven ya estaba en la campaña presidencial, en la campaña de la alcaldía, doctor. Bueno, había una intensidad de actividad en el partido.
El partido tenía pues una juventud o una organización juvenil, organizaciones de trabajadores y una directiva estupenda con gente de gran valía nacional. De manera que la actividad fue casi instantánea y intensa. Efectivamente, tuve una participación muy directa en la campaña de Carlos, triunfamos. Él, inmediatamente a su desempeño, me propuso la secretaría de la Comisión del Departamento de Cultura del municipio. ¿Pero cómo cuyo director era nada menos que Humberto Vacas Gómez. Eso le iba a decir. Una figura impecable y ¿Qué le dice dominante. Ese nombre para usted? ¿Cómo? ¿Qué le dice el nombre de Humberto Vacas Gómez? No, me dice la persona o una de las personas más queridas y admiradas, aparte pues de mis familiares, ¿no? Ya. Humberto fue una figura estupenda en todo sentido. Pero esas campañas que usted ya participaba con la campaña para la alcaldía, ¿era un trabajo arduo, de a pie, cómo se hacían esas campañas? Sí, justo de a pie y de a boca. El camino político continúa en el municipio de Quito, como lo manifiesta, pero ya en la Junta Militar del 63 es subsecretario de Educación. Humberto Vacas Gómez fue designado ministro de Educación. Y me llamó y me propuso ser su subsecretario. Pues yo tuve que aceptar, y digo tuve porque no me sentía muy inclinado a participar en ese gobierno, pero con Humberto sí. Estuve poco tiempo porque desgraciadamente las tendencias en ese momento eran muy negativas frente a la universidad. Y se cometió el error de intervenir en la Universidad Central. Yo presenté mi renuncia, Humberto lo entendió, aceptó la renuncia y pues volví afuera. Ya en el 67 encabeza la lista de concejales del Partido Liberal, que obtuvo 5 puestos. Así es. Usted... Yo presidí la lista y tuvimos un muy buen desempeño. Ya en el 69 participa en la campaña presidencial del doctor Andrés F. Córdoba, quien contó con los apoyos de los liberales, independentistas, izquierdistas, efepistas. Pero Velasco triunfa y usted es nombrado ministro de gobierno. Un antecedente. Antes de iniciar el gobierno, se realizan gestiones de parte de los dirigentes del velasquismo, dirigentes jóvenes, personalidades de primerísima línea y de grata recordación hasta ahora, para formar un bloque de respaldo a Velasco frente a la candidatura de derecha, básicamente, claro, y a los sectores del Partido Conservador y demás. Se forma ese bloque en una alianza entre el velasquismo, el Partido Liberal y otros sectores que estaban relacionados con el partido. De manera que fue un respaldo sólido de ese sector. Con este motivo, o por este motivo, un muy querido amigo y persona por mí gratísima y admirada, Conto Patiño, que era dirigente de las Juventudes Velasquistas, me invita a una reunión con el doctor Velasco. Fui a un desayuno, creo que fue ese desayuno, sí, y él me identificó porque había sido compañero de colegio, en el Colegio San Gabriel, de mi padre, y amanuense, discípulo y amanuense luego de mi abuelo, el doctor Víctor Manuel Peña Herrera. De manera que había ese nexo, ¿no? Había esa relación, y con ese antecedente, pues sorpresivamente me propone la candidatura para ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Yo pues acepté un poco, con muy poca gana, porque no tenía ninguna experiencia en una cartera tan delicada y compleja como esa. Pero por fortuna, los velasquistas llegan a un arreglo
con el sector del centro izquierda. Y Galo Martínez Merchán, persona tan conocida y tan prestigiosa, me sugiere o me propone el cambio de Ministerio de Relaciones a Gobierno. Yo acepté gustoso porque era preferible lo uno que lo otro, y en ese sentido, o por ese antecedente, fui designado y comencé a ejercer mis funciones con el doctor Velasco. ¿Usted vivió la parte de la, digamos, la toma de la dictadura cuando estaba Velasco? No. Yo desempeñé mis funciones hasta el día en que el doctor Velasco asumió las funciones totales y se transformó pues en dictador. Ese día renuncié y me separé. Ya. Hay una carta muy significativa del doctor Velasco que la tengo en ese muro de recuerdos. La estamos viendo en este momento. En ese muro de recuerdos, y ahí dice qué es lo que sucedió. ¿Y la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, a su criterio, cómo fue? Creo que fue un acontecimiento inevitable, dada la crisis política que existía. Resulta casi que le diría yo explicable que se haya producido esa movilización militar. Tuvieron muchos aciertos, pero asimismo cometieron graves errores. Y la intervención en la universidad fue uno de los errores más gruesos, y en fin, algunas otras incorrecciones, no de la Junta, sino de uno de los miembros de la Junta, que la desprestigiaron. Pero, por suerte, tuvieron la sensatez de provocar su propia salida y de estimular el retorno al sistema democrático. Eso no había sucedido nunca en el Ecuador, porque los militares que tomaban el poder por la fuerza había que sacarles de igual manera. De manera que en este caso no fue así, y eso fue positivo para el país. El tiempo sigue su marcha, mi doctor. En mayo del 82, un grupo de liberales plantearon la posibilidad de contar con un propio candidato. Y por unanimidad es nombrado por el Partido Liberal y designado candidato a la vicepresidencia junto a León Febres Cordero. ¿Nos podría contar, por favor? Bueno, como, ¿qué le diría yo?, consecuencia del proceso político que se había desarrollado, gestionamos no solamente el Partido Liberal, sino todos los partidos del centro izquierda, y yo diría que del centro más bien que de izquierda, la formación de un frente, y nació el llamado Frente de Reconstrucción Nacional. Yo creo que esa tarea es una de las que más me ha llenado de satisfacción. ¿Por qué? Porque considerar que era posible, o que había sido posible, unir el Partido Liberal con el Partido Conservador en una misma fuerza política, era algo impensable. Entre liberales y conservadores nos habíamos dado no discursos, sino bala. Y esa era una situación muy compleja. Pero se logró esa unidad se vigorizó. La figura dominante del Congreso había sido la figura de León Febres Cordero, y él surgió como el candidato lógico. Y se consideró lógico también que el candidato a la vicepresidencia fuera un liberal, pero no se dijo fulano de tal. Y en esas condiciones... Pero se soltaron nombres como Álvaro Pérez, Camilo Gallegos Domínguez. Así es. Y usted fue el triunfador por unanimidad. Y yo visité a Camilo Gallegos y Álvaro Pérez en el estudio de Camilo y les propuse, o le propuse primero a Álvaro y luego a Camilo, o a los dos, cualquiera de los dos, la candidatura. Porque
para mí era muy incómodo, luego de haber gestado la formación del Frente de Reconstrucción, optar por la candidatura. En esas condiciones ninguno de los dos aceptó, insistían en que yo fuera el candidato, pero un muy buen amigo me sugirió que buscara la forma de hacer más viable la candidatura, más consistente la candidatura. Y entonces yo propuse que el candidato, que más bien dicho, que aceptaría la candidatura si es que la asamblea del partido me candidataba por unanimidad. Había dos candidatos, como usted acaba de mencionar, de modo que proponer que fuera por unanimidad implicaba virtualmente anticipar una renuncia. Sin embargo, tanto Camilo como Álvaro, y recuerdo que algún otro, no aceptaron la candidatura y respaldaron la mía. De modo que por unanimidad de la asamblea del partido fui candidatizado a la vicepresidencia y en esa forma pues iniciamos la campaña y llegamos a la presidencia. ¿Qué hacía el vicepresidente en esa época? Es muy interesante su pregunta, dadas las circunstancias. Bueno, por disposición constitucional, el vicepresidente era presidente del Consejo Nacional de Desarrollo. Estaba integrado por representantes de los medios de comunicación, de las organizaciones de cultura, de los sindicatos de trabajadores, de las organizaciones de comerciantes e industriales del país. Era un organismo de gran categoría y de muy difícil manejo. De manera que ser presidente del Consejo Nacional de Desarrollo copaba la integridad de la vida, no solamente del tiempo. Y así fue. El año de 1987 está transcurriendo. El general Fran Vargas Pasos se tomó la base de Manta. Y después, en esa época, ¿qué sucedía en Carondelet? Estoy específicamente hablando de la base de Manta, antes de Taura. Bueno, ¿qué sucedía en Carondelet? El problema se suscitó en términos personales. Parece que el general Vargas aspiraba a comandar primero a la Fuerza Aérea y luego tener el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero había opositores y por supuesto que el principal opositor era el presidente de la República porque no confiaba en el temperamento del general Vargas. De este modo, él optó por asumir la vía directa de la conspiración. Y bueno, pues se tomó la base de Manta, el ejército rescató la base de Manta, se produjo una situación sumamente crítica, muy difícil. El general Vargas vuelve acá al tomarse la base aérea de Quito. Han pasado los acontecimientos de Manta y Quito con Vargas Pasos y llega la toma de Taura. ¿Cómo lo vivió? ¿Es un viernes negro? Como exactamente lo dije en una publicación que usted ha tenido la amabilidad de recordar. Yo recibí la noticia de los sucesos de Taura a pocos minutos después de llegar a mi despacho a las 9 de la mañana. Fui llamado por el Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa. El general que estaba a cargo de ese momento del comando me dijo pues, que no quedaba otra alternativa que yo asumiera el poder. Me pareció que era una barbaridad. Fui al Palacio y efectivamente el secretario general de la Administración me tenía listo el decreto. Lo leí, le dije, un momento, primero vamos a analizar la situación y ver si esto es indispensable o si es que puede haber lo fundamental, que era rescatar al presidente y normalizar la situación. Efectivamente, en esos términos hablé con la señora del presidente y durante todo el día, estoy hablando de 9 de la mañana hasta virtualmente las 5 de la tarde, fui objeto de presiones
que tendían a que asumiera la presidencia. En un determinado momento, en vista de que no se quería aceptar el pedido que había formulado el presidente de la República, que me lo formuló a mí personalmente. Vía llamada telefónica. Vía telefónica, de que se pusiera en libertad al general Vargas. Estaba recluido en un cuartel. Ordené que así se hiciera y no se hizo caso de la orden. En ese sentido, cuando llegó la situación a su momento más crítico, pedí al secretario de Administración que convocara a los medios de comunicación que habían pedido entrevistas conmigo, a las que me habían negado permanentemente. Digo que podía dar una declaración general, una rueda de prensa. Efectivamente así fue. Me preguntaron cómo estaban las cosas y les informé que el presidente de la República, en vista de la situación, había decidido, me había pedido que ordenara al comando militar que pusieran en libertad al general Vargas, y que esa orden no había sido acatada. Que se acepte el requerimiento de los secuestradores y amotinados en la base de Taura y que el general Vargas sea trasladado a dicha base. Terminada la rueda de prensa, retorné al despacho y ya tenía una llamada del general Garzón. General Garzón, que estaba a cargo del comando. Así es. Y ya me dijo, señor presidente. Le dije, no, soy vicepresidente. Acabamos de tomar la decisión de poner en libertad al general Vargas y va a salir, bla, 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 bla. Con eso terminó la cosa. Afortunadamente, unos minutos antes, cuando yo había decidido dar la orden como presidente, la señora de León me dijo, mira, si asume la presidencia, esta es la única defensa que ese hombre tiene, refiriéndose a su esposa. ¿Usted cree que por parte de los militares, específicamente Garzón, querían que usted sea el presidente? Lo que pasa es que no encontraban otra salida, porque para ellos ponerle en libertad a Vargas era una cosa gravísima. Vargas había comandado un enfrentamiento con el ejército. Se habían producido víctimas, varios fallecimientos, heridas y cosas. De manera que para ellos poner en libertad al general Vargas era una cosa muy difícil, por no decir imposible. No, para ellos poner en libertad a Vargas implicaba una derrota desde el punto de vista militar, y eso no lo aceptaban. Esa era la dificultad. Desde esos acontecimientos y tal vez después de su libro El Viernes Negro, se dice que expuso algunas cosas y que fue criticado por Flores Cordero, y eso fue el distanciamiento que hubo entre los dos. Bueno, como le dije al inicio, el Consejo Nacional de Desarrollo era un organismo sumamente difícil de manejar. Y como desde el punto de vista del Consejo Nacional de Desarrollo estábamos viviendo una situación crítica, esto hizo que tuviera como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo varias discrepancias con el presidente de la República, fundamentalmente por el tema de las inversiones. Considerábamos que debíamos hacer un gobierno austero, que no debíamos excedernos en el gasto en ninguna forma para salvar la estabilidad monetaria y salvar la economía nacional. Esto puso en conflicto, por ejemplo, un proyecto importantísimo, la perimetral de Guayaquil. El presidente de la República había logrado un crédito y había autorizado inversiones para construir esa vía. Al Consejo le pareció que era exagerada esa inversión, que no se podía hacer en ese tiempo, que había que esperar para hacerlo en algún momento. No sabíamos la importancia que para Guayaquil ha tenido esa vía.
Pero claro, dadas las circunstancias, el criterio era de que había que postergar esa inversión. Eso creó un conflicto con el presidente. Y como ese, 2 o 3 más parecidos. De manera que varias de esas dificultades se habían producido con el presidente. No en el orden personal ni político, sino en el orden estrictamente administrativo. Que si el caso de la perimetral tuvo la razón el presidente, sin duda alguna, pero yo la tuve, o el Consejo Nacional de Desarrollo la tuvo, en otros casos. Como persona, como ser humano, ¿en qué se equivocó, doctor? Debo haberme equivocado en mucho, pero específicamente algo no me remuerde la conciencia, o al menos será que esto es muy humano, no reconocer los errores, pero sin duda alguna que los cometí, ¿no? ¿Qué le faltó por hacer? Me faltó mucho, tanto que perdería el tiempo enumerándole mis sueños no realizados.